Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Y es un privilegio de poder estar aquí nuevamente hablando de la voluntad de nuestro Padre, la voluntad gloriosa del reino de los cielos por medio de su amado Hijo. Y es un privilegio y agradezco a nuestro Padre este privilegio y esta gloriosa bendición. Hemos venido hablando, ¿no es cierto?, de todos estos últimos videos sobre quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos, quiénes son los que han sido apartados o han sido nacidos de nuevo, ¿quiénes son los que nuestro Padre distingue por medio de su Hijo? Los que verdaderamente oyen y obedecen y se han negado a sí mismos, se han renunciado a todo, se han sepultado y resucitado, se han crucificado, sepultado y resucitado mediante la vida gloriosa del reino de los cielos. Y sellados por su Ruaj y son hijos de nuestro Padre. Bueno, pero todo eso tiene un inicio, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, porque las Escrituras nos tienen que confirmar todo esto de lo que nosotros venimos hablando. Nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, envió a su amado Hijo, su unigénito, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, más le sea concedido vida y eternidad. Entonces, cuando habla de la perdición ahí en Juan capítulo 3 versículo 16, el cual cité, nuestro Padre envió a su amado Hijo para darle la libertad al hombre. No para perdonar, no, Él vino para dar libertad de la cautividad del enemigo. Todo el mundo quedó cautivo por causa de una situación que aparece acá en el libro de Génesis. Porque aquí empieza la historia, aquí empieza la revelación, aquí empieza nuestro Padre, le entregó estos primeros 5 libros a Moisés. El libro de Bereshit, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros nuestro Padre se los concede a Moisés. Por eso son los libros, los primeros 5 libros. Y en estos primeros 5 libros, y aquí aparecen los antecedentes de qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí está registrado. Para que podamos entender, para poder conocer, entender y comprender por qué nuestro Padre envió a su amado Hijo en la hora, en el día, conforme a su voluntad, para librar, para darle la libertad de la cautividad del enemigo. Él tomó, ¿no es cierto?, cautivo la vida de adentro, la vida que está en la sangre del hombre y ató al espíritu del hombre. Lo dejó, ¿no es cierto?, cubierto por tiniebla. Entonces, para poder conocer bien todo, debemos siempre conocer todo. No podemos conocer a medias. No, que yo conozco un solo versículo, y ese versículo para él, ¿no es cierto?, es una doctrina, y esa doctrina, ¿no es cierto?, avanza, y así hay muchos. Hay muchos. Pero aquí nuestro Padre, Él envía a su Hijo amado para que todo aquel que le obedezca sea libertado. Para
que todo aquel que oye y hace sea libertado y reciba de parte de nuestro Padre en su voluntad el beneficio de la vida y la eternidad. ¿Por qué? Porque acá se perdieron. ¿Yo? ¿Por qué se las viene a dar? Porque hubo una situación que se produjo en el principio de todas las cosas. Ya, y vamos a leer. Vamos a leer. En el capítulo 2 de Génesis, el versículo 15 dice así nuestro Padre. Voy a leer el 15 hasta el 17. Dice: tomó pues nuestro Padre Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó nuestro Padre Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nuestro Padre decretó aquí un mandamiento y las consecuencias de este. Un mandamiento lo decretó. Bueno, ok, y ahí está, es sumamente interesante. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer otro principio, ok, el 23 y el 24. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es un principio absoluto establecido por nuestro Padre, ¿no es cierto?, desde el principio. Por todo lo que iba a suceder para que lo podamos entender. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, dice nuestro Padre Elohim, que nuestro Padre Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dijo? De todos los árboles podría comer, ¿vio? Ya es una mentira. Pongan atención. De todo árbol del huerto podrás comer. Y mire lo que le dijo la serpiente: con que Elohim os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Una mentira. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, está bien lo que dijo ella. Pero del fruto del árbol del conocimiento, no que está en el medio, del conocimiento del bien y el mal, ¿no es cierto?, no comerás. Dice, del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿no es cierto?, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí fue añadido, ¿no es cierto?, no tocaréis, no toméis. Le dijo nuestro Padre: no comerás, dice, no comerás. De todo árbol de huerto podrás comer. Pero dice, más del árbol del conocimiento del bien, no comeréis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente moriréis. Estoy haciendo la correlación entre, ¿no es cierto?, el capítulo 3 y el capítulo 2. Dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo nuestro Padre, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Una mentira. Y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Mentira. ¿Vio que está mintiendo? Aquí a la mujer le mintió. Y mire lo que sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya había sido seducida, ya había sido, ¿no es cierto?, atraída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar el conocimiento, ¿vio? Ya la mujer estaba ya aquí rendida. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Si tenían los ojos abiertos, ¿a qué ojos se estaba refiriendo si los ojos los tenían abiertos? Si ella vio el árbol en su espíritu, lo podía ver. Pero aquí, fíjense que
fueron abiertos los ojos de la carne. Y los ojos de la carne ya no podían distinguir a este personaje espiritual del conocimiento del bien y el mal. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de nuestro padre Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de nuestro padre Elohim entre los árboles del huerto. Mas nuestro padre Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pongan atención. Y nuestro padre Elohim le dijo al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ok? Y aquí se inicia todo. Entonces aquí dice nuestro padre, entonces nuestro padre dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y nuestro padre Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de su rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y nuestro padre Elohim hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo nuestro padre Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y aquí estos pongan atención, porque aquí nuestro Padre está decretando otra cosa. Y dijo nuestro Padre Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Como quién? Como ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Pongan atención. Y dijo nuestro Padre Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, ya conociendo, le fueron abiertos los ojos, el bien y el mal. Y ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Pongan atención, del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, el hombre pasó a ser un hombre temporal, en esa condición. Y lo sacó nuestro padre del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? En esta realidad, Adán y Eva, ¿no es cierto?, pierden la vida del reino de los cielos. Pierden la gloria del reino de los cielos. Nuestro Padre se apartó de ellos, de dentro, ojo, de dentro. ¿Y quién vino a morar de dentro? Porque dice que se le abrieron los ojos de la carne. El enemigo vino a tomar el gobierno del hombre, de la vida que está en la carne. Ahí el enemigo vino a gobernar y entenebreció el espíritu y lo dejó, ¿no es cierto?, atado, cautivo. Quedó en cautividad el hombre. Y en esa cautividad del hombre queda una condición animal, carnal y diabólica, gobernada por este personaje. Y aquí se inicia todo. Entonces nosotros vemos el desarrollo de las Escrituras, y vemos que nuestro Padre en el capítulo 6, mire lo que dice.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres, el capítulo 6 del libro de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo nuestro Padre: no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí lo proclama, que ya serán 120 años, no van a ser cientos de años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio nuestro Padre que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón donde estaba el enemigo, de ellos era continuo solamente el mal, mal. Ahí estaba operando el conocimiento del bien y el mal. Y se arrepintió nuestro Padre de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo nuestro Padre: raeré sobre la faz de la tierra los hombres, que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, un momento en el cual nuestro Padre se regocija por un varón. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé, con nuestro Padre, no obedeciendo la voluntad de las tinieblas. Y aquí en esa condición Noé obedecía la voz de nuestro Padre y no obedecía al enemigo. ¿Se entiende? Ya. Y aquí vemos que se produce el diluvio. Pero Noé obedecía la voz de nuestro Padre. E hizo el arca, e hizo todo, ¿no es cierto? Estamos claros con eso. Después vemos nosotros que nuestro Padre le aparece a Abraham. Y dice así, en el capítulo 12. Pero nuestro Padre había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí, que este texto lo usan, ¿no es cierto?, muchas personas, especialmente los católicos, y se agarran de este texto y toman un texto, lo que dije en el principio. Toman un texto y hacen una doctrina, pero no leen el contexto completo, porque Abraham obedeció la voluntad de nuestro Padre. Y estas doctrinas perversas no obedecen a la voluntad de nuestro Padre, obedecen a sus propios deseos, a sus propias maquinaciones, a sus propios pensamientos. Y levantaron una doctrina perversa que hasta el día de hoy permanece, engañando a todo el mundo. A todo, engañando a través de este espíritu. Entonces, como de dentro de los hombres había un espíritu engañoso, que es el espíritu de este conocimiento del bien y el mal, que es el enemigo, Satanás el diablo, esta doctrina, ¿no es cierto?, usó textos para poder engañar. Y como este espíritu engañoso le habla a otro que está dentro, porque estamos hablando espiritualmente, todos, ¿no es cierto?, obedecían a este contexto. Porque las escrituras, y ellos hablan aquí, y dicen: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, los maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como nuestro Padre le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Nuestro Padre lo llamó y obedeció. Y nosotros vemos en el proceso nuestro Padre obedeció. Y profetizó sobre él, profetizó sobre una nación, ¿no es cierto?, gloriosa, pero antes
cuando él va a rescatar a Lot, que aparece en la historia, le aparece Melquisedec. Melquisedec aquí es un personaje, ¿no es cierto?, que es sumamente importante, que aparece en ciertas instancias en este proceso, aparece en Salmo y aparece en el libro de Hebreo. Bueno, el hombre está en una condición de cautividad, y aquí lo vemos, ¿no es cierto?, que nuestro Padre empieza a hacer una obra con ciertos personajes. Entonces nuestro Padre habla sobre Abraham y profetiza sobre Abraham y establece, ¿no es cierto?, la circuncisión como señal. Y así como estos católicos se toman del texto que estaba leyendo, que en Abraham serán benditas todas las naciones, ¿y por qué no obedecen la circuncisión que le fue entregada a Abraham? Sino que toman un texto, ¿vio? Sacan un texto y arman un contexto ideológico, animal, carnal y diabólico. Porque si ellos hubiesen, ¿no es cierto?, obedecido y toman un texto y relatan el contexto en el cual nuestro Padre está llamando a Abraham, ellos, este contexto católico, habrían obedecido a nuestro Padre en el pacto de la circuncisión, pero no lo tocan, ¿veo? Y la ignorancia de muchos de los que están ahí no se preocupan de ir a investigar y a indagar, ¿no es cierto?, qué dice la Escritura. Entonces nuestro Padre habla a Abraham que de él van a ser una gran nación, ¿no es cierto? Una nación, y que 400 años estarían ¿dónde? Estarían en Egipto. En Egipto. Y si nosotros vemos aquí en las Escrituras que se cumple la voluntad de nuestro Padre para sacar a su pueblo que nació de los lomos de Abraham de Egipto. 400 años estuvieron en Egipto. ¿Y cómo estuvieron en Egipto? Estuvieron cautivos. Porque subieron a Egipto y nuestro Padre profetizó, y ahí van a estar cautivos, van a estar cautivos y van a hacer de ellos servidumbre. Ellos empezaron a servir y empezaron a clamar a nuestro Padre por su condición. Pero ahí estaban cautivos y nuestro Padre llama a Moisés para darle libertad de la cautividad que estaban ahí en Egipto. Los saca de Egipto con varios detalles sumamente importantes. Hizo grandes señales en Egipto, con mano poderosa los sacó. Hasta, ¿no es cierto?, la muerte de los primogénitos, y ahí ya el faraón y todos los demás, ¿no es cierto?, váyanse luego, si no vamos a morir todos. Nuestro Padre sacó con mano poderosa a su pueblo. Y lo sacó de Egipto, pero en Egipto ellos vivían conforme a la carne, vivían, ¿no es cierto?, con ideología basada, ¿no es cierto?, en la doctrina egipcia, vale decir, adoraban dioses, adoraban a un personaje, ¿no es cierto?, como que a ellos lo consideraban una divinidad al faraón, y en esa cultura ellos se criaron. Pero la libertad de esta cautividad, ¿para qué lo que era? ¿Para qué lo sacó de Egipto? ¿Para qué lo sacó? Nuestro Padre se manifestó a ellos. Yo soy vuestro Padre Elohim, el creador desde el principio. Yo soy vuestro Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Les habló, se identificó. ¿Para qué? Para sacarlos de la cautividad y revelarse a ellos, darse a conocer, porque este pueblo, ¿no es cierto?, nuestro Padre lo estaba sacando para enseñarles una nueva vida, una nueva realidad, y los saca hacia el desierto. En el desierto llegan al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí nuestro Padre se manifiesta a ellos. Y le empieza, ¿no es cierto?, yo soy vuestro Elohim, que ahora yo les voy a gobernar. Yo les voy a indicar, ¿no es cierto?, una vida nueva. Yo los saqué de la cautividad de una vida nueva. Y le empieza a enseñar y le entrega instrucciones. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no es cierto?, se criaron en una cultura de llenos de dioses.
No te harás imagen, sí, porque esta cultura se hacía imagen de cualquier cosa, y hacían una divinidad. No honrarás ni te postrarás delante de ellos. ¿Por qué? Porque se postraban delante de esta divinidad. Porque tu Padre Elohim es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos, de la tercera hasta la cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que no me obedecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis instrucciones. Adán con Eva, ¿perseveraron en guardar las instrucciones y los mandamientos? No, porque hicieron lo contrario. Esa era la condición del hombre, cautivo, ¿no es cierto?, de dentro. Entonces nuestro Padre le estaba entregando instrucciones. Le empezó a enseñar otro calendario, fíjense. Le empezó a enseñar los días, ¿no es cierto?, semanales. Y aquí en el capítulo 12 le dice, este será para vosotros el principio de los meses. Este mes será principio de los meses para vosotros. Será este primero en los meses del año. ¿Por qué? Porque ya tenía nuestro calendario. Nuestro Padre le empezaba a enseñar, ¿no es cierto?, la vida de su voluntad para con su pueblo. Su voluntad expresada. Le empezó a dar comida que ellos no conocían, no una comida de este mundo, sino que una comida que caía del cielo, el maná. Le empezó, ¿no es cierto?, a entregar instrucciones y empezó, ¿no es cierto?, a enseñarle. Y enseñarle, y dentro de los mandamientos, en lo que yo recién le estoy hablando, le estoy diciendo, ¿no es cierto?, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas y no lo honrarás, porque yo soy fuerte y celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis instrucciones. No tomarás el nombre de tu Padre Elohim en vano. No hablarás en vano, porque no dará por inocente nuestro Padre que tomare su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para nuestro Padre Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo nuestro Padre los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, nuestro Padre bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí vamos al principio, aquí está hablando lo que él habló en el principio. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no adulterarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A eso se está refiriendo. El amar a tu prójimo está hablando que no desees, no hagas mal contra tu prójimo. Eso se está refiriendo. No desees la casa ni la mujer de tu prójimo, porque eso lo hacían. Entonces nuestro Padre estaba sacando toda una cultura y conocimiento, toda una obra basada en las tinieblas para establecer, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre conforme a las instrucciones. Y empezó a entregar, ¿no es cierto?, muchas instrucciones. ¿Para qué nuestro Padre envió a Moisés? Para sacarlos de la cautividad de una vida perversa, de una vida, ¿no es cierto?, basada en el príncipe de la potestad del aire. Entonces, aquí vino a libertarlos de la cautividad y a enseñarles el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. A eso vino nuestro Padre y empezó todo el proceso. Y si nosotros vemos aquí en los libros, el libro de Deuteronomio, el libro de Josué, ¿vio? Porque el hombre siguió, ¿no es cierto?, su pueblo en desobediencia. Hacía, a veces hacía y a veces no hacía. ¿Vio? A veces estaba bien y a veces estaba mal. Y a veces estaba bien y a veces estaba mal. Y llegamos al libro de los jueces, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, empieza a enviar a un Salvador. Y empieza a enviar a diferentes salvadores. Si ustedes se fijan en el libro de jueces, vayan a leerlo porque es muy, muy interesante para que puedan entender que nuestro Padre en diferentes
periodo, ¿no es cierto?, le empieza a hablar a su pueblo, le advierte a su pueblo, le llama la atención a su pueblo. ¿Para qué? Para que obedezcan, para que pongan atención. Y vemos aquí en el libro de Jueces, cuando habla el primer capítulo, dice: Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Extensión de la conquista de Judá y de Benjamín. José conquista Betel. Extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. Extensión de las conquistas de las demás tribus. El ángel de nuestro padre en Boquim. Y empieza a aparecer la muerte aquí de Josué y empiezan los problemas. Entonces nuestro padre empieza a llamar por causa de la cautividad, porque en este periodo eran cautivos, eran conquistados, y nuestro padre enviaba conquistadores, vale decir, libertadores. Y vemos aquí: Oed liberta a Israel de Moab. Shamgar liberta a Israel de los filisteos. Débora y Barak derrotan a Sísara. Y así vemos que nuestro padre envía cántico de Débora y Barak sobre la victoria. Nuestro padre llama a Gedeón, ¿para qué? Para darle libertad de la cautividad donde estaban los israelitas. Gedeón derrota a los madianitas y le da libertad al pueblo. Gedeón captura a los reyes de Madián. Y así vemos reinado de Abimelech. Y nosotros empezamos a leer, que deberíamos tomarnos, ¿no es cierto?, un buen tiempo. Vemos, ¿no es cierto?, que nuestro padre en el libro de Jueces aparecen muchos, como envió a Sansón, para dar libertad al pueblo. Vemos, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, a Micaía, a los hombres de Dan. Y empiezan aquí, ustedes nos ponemos a leer y a investigar el libro de Jueces. Constantemente los israelitas, su pueblo, eran cautivos y estaban, ¿no es cierto?, 20 o 40 años cautivos, 20 años cautivos, y nuestro padre le enviaba un libertador y les daba la libertad de la cautividad, eso, y de ahí se mejoraban un poco y pasaban otros 20 años y nuevamente desobedecían. ¿Por qué eran cautivos? Por la desobediencia, por no guardar los mandamientos, por no obedecer la voluntad de nuestro Padre. Pero nosotros vemos, y si sigue la Escritura, y sigue vemos aquí en toda la Escritura, todo, vemos como después levanta, ¿no es cierto?, a David, su siervo, ¿para qué? Para darle paz a su pueblo, para que ellos puedan vivir, ¿no es cierto?, conforme libres de la cautividad. Pero el pueblo siempre fue rebelde y contradictor. Y le empezó a enviar profetas como Isaías, profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel, profetas. Le envió al profeta Elías, le mandó al profeta, ¿no es cierto?, Eliseo, le mandó a profetas como los menores que aparecen acá, pero yo lo encuentro que no son nada menores. Habló por medio del profeta Daniel, ahí ellos estaban cautivos 70 años. Pero vemos que acá, nuestro Padre, un día señalado conforme a su voluntad, conforme a todo lo que estaba profetizado, porque Moisés habló y profetizó que nuestro Padre iba a levantar un gran profeta, y toda alma que no obedeciere a ese profeta, y dice toda alma, está hablando de oír con el corazón, todo alma que no oyere a ese profeta será cortado del pueblo. Entonces aquí nosotros vemos el nacimiento, la introducción de su Hijo amado en el mundo. El nacimiento del Hijo de nuestro Padre fue así: estando desposada Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de la voluntad de nuestro Padre por el Ruach.
José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel de nuestro padre le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua. ¿Qué significa Yahshua? Salvador. Él estaba enviando un Salvador. Porque Él salvará, salvación, vale decir, libertad, liberación, liberación de la cautividad. Porque Él salvará a su pueblo de todas las transgresiones, porque las transgresiones los tenía cautivos, la desobediencia los tenía cautivos. ¿Quién los tenía cautivos? El príncipe de la potestad del aire. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por nuestro Padre por medio del profeta cuando dijo: he aquí, la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Así es su nombre. Su nombre es Emanuel porque es Elohim, el reino de los cielos con nosotros. Que traducido es nuestro Padre con nosotros. ¿Ok? Entonces vemos aquí nuestro Padre la introducción de su hijo al mundo. ¿Ok? Ya. Pero en el libro de Juan, tenemos que usar todas las escrituras, el libro de Juan, habla aquí, y esta Biblia está con, si ustedes se fijan, con rojo, estos son textos con rojo, en Juan capítulo 3, del versículo 16 en adelante, el texto que yo les había mencionado anteriormente. Dice: porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre estaba en perdición, en condenación y en juicio, y no tenía vida ni eternidad. No la tenía. ¿Por qué? ¿Qué estaba dentro? ¿Qué vida había dentro? Una vida animal, carnal y diabólica, la que entró allá en Adán y Eva. Esa vida, ¿no es cierto?, había que deshacerla. Eso es lo que estaba dentro del hombre, es lo que estaba, ¿no es cierto?, tenía cautivo al hombre. Entonces nuestro Padre, a través del mensaje por medio de su Hijo, le viene a dar libertad. Pero esta libertad actuaba si el hombre ponía atención y obedecía. No es así nomás. No, si al fin y al cabo no vamos a hacerlo así nomás. Si no importa si crees o no crees, no obedece o no obedece. No, si nuestro Melech hizo la obra y estamos todos listos. Mentira, no es así. Porque miren, porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, libertado. Libertad. Salvación significa libertad por Él, por nuestro Melech. El que lo obedece no es condenado, pero el que no lo obedece ya ha sido condenado porque no ha querido obedecer en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, la está identificando, que la luz vino al mundo, este resplandor de gloria, este unigénito que nuestro Padre envió al mundo, y los hombres amaron más al príncipe de la potestad del aire, las obras del mal. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿no es cierto?, la luz para que no sea descubierto, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practicaba en esa época la Torá, más el que obedecía los mandamientos, más el que vivía conforme a los mandamientos de nuestro Padre, viene a esta luz, porque este era el protocolo de nuestro Padre de un pacto nuevo, para que sea manifiesto que ahora sus obras son hechas en la voluntad de nuestro Padre. ¿Pusieron atención? Entonces nuestro Padre envía a su Hijo para dar libertad. Hay una canción que antes cantaban: el cautiverio nuestro Padre lo hizo acabar. Hay gozo, hay mucho loor, el cautiverio acabó. La cautividad de las tinieblas. ¿Dónde se inició la cautividad de las tinieblas para con el hombre? En Adán y Eva. Ahí entró.
Y lo dice el libro, ¿no es cierto?, de Romanos. Lo habla, entonces nosotros tenemos que poner atención, porque algunos no quieren obedecer, no quieren oír la verdad de la voluntad de nuestro Padre. No quieres obedecer. No quieres obedecer. Y aquí nuestro Padre lo que dice en el capítulo 5 de Romanos del verso 12. Por tanto, como la desobediencia, ¿vio?, la transgresión de Adán y Eva, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, la rebelión y la desobediencia, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos desobedecieron. Es una ley que se estableció. Y todos empezaron a nacer en cautividad, gobernado por un personaje, el príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y de la muerte. Entró, ¿vio? ¿Y cómo entró? ¿Dónde entró? Aquí dentro, porque aquí dentro de Adán y Eva estaba la gloria, el reino de los cielos. Y cuando nuestro Padre le dice, ciertamente morirás, vale decir, va a ser apartado, te va a gobernar la muerte, les dijo. Si tú le pones atención, él va a tener, ¿no es cierto?, te va a tomar cautivo y te va a gobernar. Porque nuestro Padre cuando lo establece, y eso hizo a Eva porque fue seducida, y como eran uno, entró la muerte, y nuestro Padre, la vida del reino de los cielos, y la gloria de su rúa se apartó. Y entró en ello la oscuridad, la muerte, las tinieblas. Y le fueron abiertos los ojos de la carne, del alma. La vida que está en la sangre, en la carne está. Entonces, esa cautividad que entró, nuestro Padre determina un día y la hora, conforme a su voluntad, de empezar a deshacer las obras, ¿no es cierto?, que partieron del principio. Entonces, todas las parábolas, si ustedes ponen atención a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre, se está refiriendo a eso. Porque cuando él dice, cuando un ejército mayor viene a otro menor, el otro, ¿qué va a decir? El enemigo, por eso le empezó a decir cuando nuestro Melech andaba en su ministerio. Y los demonios, ¿qué es lo que decían estos espíritus? ¿Por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué nos vienes a sacar antes de tiempo? ¿Por qué nos vienes a sacar antes de tiempo de aquí? ¿Y cuándo fueron vencidos? En la obra del sacrificio, los exhibió públicamente. Pero todo esto es para que todo aquel que le obedezca, no es así nomás, no, si es un beneficio, si entremos y sigue siendo un perverso y un inmundo, y que obedece, ¿no es cierto?, aparentemente usa la escritura, pero obedeces al príncipe de la potestad del aire. ¿Vio? Ya. Entonces en el capítulo 31 del capítulo 3, perdón, el versículo 31 del capítulo 3 de Juan, dice, el que de arriba viene es sobre todo, y el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. ¿Vio? El que viene del reino de los cielos es sobre todo. Y lo que vio, yo, y esto testifica, y nadie recibe su testimonio, nadie le quiere obedecer. El que se recibe su testimonio, este testigo que nuestro Padre es veraz. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre hablan, pues nuestro Padre nos da sus rúas por medida. El Padre ama al Hijo y toda la medida se la entregó a Él. Todas las cosas se la entregó en su mano. El que obedece al Hijo, se le concede vida y eternidad. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre. No va a poder ver la vida. Porque la vida tiene una metodología para poder hallarla. Lo habla Mateo capítulo 7, verso 13. Ay, poquitos la hallan. Ya. Nuestro Padre envió a su Hijo para vencer a este cautivo, a este personaje, para poder sacarlo. Por eso dice la palabra que la palabra es la espada de doble filo más eficaz, que penetra y separa el alma del espíritu. ¿Por qué los separa? Le da, ¿no es cierto?, porque estaban en cautividad, corta las cadenas, corta las ataduras y penetra hasta los huesos y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y ¡fa!, saca al enemigo. Pero también separa el alma del espíritu, porque el alma tenía que ir al sacrificio, tenía que morir, porque ahí vino a reinar, ahí vino a gobernar en las tinieblas. Y es por eso que el alma tenía que ser, como lo dice el apóstol en Romanos capítulo 6.
porque este cuerpo de pecado que obedecía a través de la vida que está en la sangre del alma, tenía que ser crucificado, sepultado, para ser resucitado mediante la vida gloriosa del reino de los cielos. La vida del Mashiach. La sangre primera que no había sido contaminada antes de la transgresión de Adán. Esa vida gloriosa. Y somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach. Es por eso que nuestro Padre ve y somos, ¿no es cierto?, justificados. Él nos recibe y nos sella con su ruaj. Es ahí. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Quiénes son? Son todos aquellos que se negaron, renunciaron a todo, renunciaron a este mundo, porque nuestro Padre te viene a sacar del mundo. Te viene, ¿no es cierto?, a tomar y a plantarte en sus atrios, mediante la obra del sacrificio. Entonces, por eso que hay que conocer y entender. Nuestro Padre les concede la revelación y el entendimiento de este propósito, de su voluntad. Entonces, por eso los apóstoles empiezan a hablar que somos nacidos de nuevo, que hay una nueva creación. Lo habla el apóstol en el capítulo, en el libro de Corintios, lo habla en el libro romano, en el libro de Corintios, la primera, la segunda carta, lo habla en Gálatas. Hermanos, ya no peleen si la circuncisión o la incircuncisión. Aquí lo que vale es una nueva creación, nacido de nuevo. Una nueva casa. ¿Por qué? Porque la casa primera, ¿cuál era la habitación de nuestro Padre allá? La gloria de nuestro Padre Adán. En Adán, a nuestro Padre reposaba sobre él la vida del reino de los cielos. Esa casa, ¿no es cierto?, fue contaminada por el príncipe, por la muerte, por la ley del pecado de la muerte. Y a ese había que sacar de ahí, a ese personaje. ¿Y cómo? A través de la obra del sacrificio. Porque nuestro Padre estableció una metodología para la justificación, una metodología a través del oficio arónico. Y se sacrificaban los corderitos, ¿no es cierto?, por causa, ¿no es cierto?, de las transgresiones de la familia. Y el sacerdote derramaba esa sangre, y esta sangre inocente es, ¿no es cierto?, por esos personajes. Y nuestro Padre veía la sangre de la inocencia y era justificado a esa familia. Por eso era importante que cada familia tenía que criar un corderito específicamente, sin mancha, sin ninguna cosa, para la justificación. Pero aquí nuestro Padre envía a su precioso y glorioso Hijo, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas le sea concedido, sea justificado, sea nacido de nuevo, sea purificado. ¿Para qué? Para que venga la vida del reino de los cielos nuevamente. Si ahí está el tema. Tenía que ser justificado, tenía que ser purificado, tenía que ser lavado y tenía que ser resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Para que se produzca eso, teníamos que negarnos a nosotros mismos, como lo dice en Mateo capítulo 16. Que alguien quiere entrar, quiere heredar la vida eterna, alguien quiere, ¿no es cierto?, participar gloriosamente del reino de los cielos. Bueno, nieguese a sí mismo, renuncia a todo, tome su cruz, sígame, porque tiene que crucificarse, tiene que ser sepultado, porque la carne y el alma tenía que ser sepultada para que sea resucitado en una nueva vida, una nueva alma, la vida de la sangre del Mashiach. Esa es la justificación. Y este cuerpo, ¿no es cierto?, empieza a ser limpiado con una nueva vida. Antes robaba, ya no lo hace. Antes mentía, no lo hace. Y empieza a dar testimonio que sus obras son hechas en nuestro Padre Elohim. Porque en ese momento ellos usaban la Torá y eran mentirosos igual. Ellos usaban la Torá y hacían cosas. ¿Por qué? Porque adentro estaba el gobernante, el príncipe, la potestad del aire. No fuera, sino que de dentro. Y nuestro Padre viene a establecer el reino de los cielos de dentro, pero para que se establezca el reino de los cielos tenía que producirse. Nuestro Padre establece algo tan glorioso, la obra de su Hijo, y Él lo ofrece en sacrificio para que sea realidad esto, por amor y por misericordia. Entonces, el propósito de nuestro Padre es venir a darte la libertad de la muerte, del juicio eterno y de la condenación. Porque ese allá antes había sido
condenado y había sido enjuiciado. Ese entró en el hombre. Entonces, se le concedió por causa que nuestro Padre lo decreta y el hombre muere, vale decir Adán y Eva. Y empiezan a ser gobernados por el príncipe, por este personaje. Y este personaje tenía que salir. ¿Cómo? A través del sacrificio. Y tenía que vencerlo. Nuestro Padre se alegra sobre su Hijo. En Él me complazco. Él cumplió su voluntad a cabalidad, perfecto, no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Así también lo hizo Miriam. He aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y se cumplió la voluntad de nuestro Padre. Pero otros perversos y engañosos, ¿qué es lo que hicieron? No quisieron que ella, es la madre de nuestro Padre. Mírale, es la estupidez para grande. Una mentira. Y todos estos que son guiados por la mentira y el engaño ahí creen. Un engaño, ¿no es cierto?, absoluto. Pero nuestro Padre ya lo venció. El enemigo ya fue vencido. El enemigo ya fue vencido en la obra del sacrificio. Nuestro Mele lo exhibió públicamente, ahí lo habla en Colosenses. Y fue quitada de nosotros el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? ¿No es cierto? Que era la muerte y la condenación a través del sacrificio, pero para todo aquel que le obedece. Porque lo dice aquí en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que oyeron este mensaje, más a todos los que obedecieron este mensaje, a los que, ¿no es cierto?, obedecen y ponen atención el nombre de nuestro Padre por medio de su Hijo, nuestro Padre les da la potestad de ser hechos, y aquí una proclama de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Por qué? Porque todos los que habían ahí no eran hijos. Estamos hablando hijos verdaderos del Ruaj, nacidos, ¿no es cierto?, por el Ruaj. Entonces, Adán tenía una vida gloriosa espiritual. Eva tenía una vida gloriosa espiritual. Pero como Eva no conocía la maldad, el engaño, ella fue seducida, engañada. El enemigo le habló mentira y ella, como fue seducida, ¿qué fue puesto dentro de ella? La simiente de la maldad. Porque la comida es lo que sale de la boca. Y ella le puso atención, pero más encima fue a seducir. Oye, árbol hermoso. Oh, qué hermoso este árbol. El enemigo le engañó, le mostró su parte. ¿Qué parte le mostró? Y por ende, ¿no es cierto?, entró la muerte. Y fueron apresados, cautivados por la muerte. Nuestro Padre se retiró de Adán y Eva. Y nuestro Padre sí le empezó, ¿no es cierto?, a ayudar, pero estaban en una condición ya complicada. Ya había entrado la muerte. Ya le habían sido abiertos los ojos. Y la maldad, y empezaron y se conocieron, ¿no es cierto?, que estaban desnudos, ¿vio? Pero antes dice la Escritura que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque los ojos eran los ojos, ¿no es cierto?, de la pureza, los ojos del reino de los cielos, de la verdad, de la luz, de la pureza. Pero aquí, ¿quién entró? Entró el gobierno de la maldad, la muerte, de la impureza, de la perversidad, y se conocieron que estaban desnudos. Nuestro Padre envió a su Hijo para dar libertad. La libertad, no para perdonar, no si te eres perdonado y tú seguías haciendo las cosas. No es así. Nuestro Padre viene a darte la libertad del príncipe de la potestad del aire. La libertad, como lo habla, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 8. La libertad. Así fue intervenido el apóstol Pablo. Nuestro Padre le dio la libertad camino a Damasco. Él estuvo 3 días, ¿no es cierto?, en Damasco. Nuestro Padre le dio la libertad. Cuando habla de la conversión, es dar la libertad. La conversión significa quitar a uno y establecerse otro. Y el que estaba dentro del hombre es el príncipe de la potestad del aire. Tiene que ser quitado tiene que ser, ¿no es cierto?, y fue vencido. Fue vencido en la obra del sacrificio. Y antes que fuese resucitado nuestro Melech de las profundidades, la Escritura dice que le arrebató las llaves del Seol y el abismo y fue levantado con poder glorioso.
y exhibió públicamente, ya el enemigo está vencido. Entonces, aquí nosotros ahora dice en el capítulo 8 del libro romano, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, ¿vio? Ya está fuera este enemigo, esta condenación. Pero aquí coloca una salvedad, que es lo que dice, los que no andan conforme a la carne, porque si tú andas conforme a la carne, ahí se pueden identificar. Se identifica si eso no es, sino conforme al Ruach, a la voluntad de nuestro Padre. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, las instrucciones de vida del reino de los cielos, me ha librado, me ha dado libertad. He sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio? Libertad de este gobierno perverso e inmundo, de tiniebla y de oscuridad. Su pueblo estaba en oscuridad, sin duda, así lo dice. Su pueblo estaba en oscuridad. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 1 del versículo 57 en adelante. Cuando habla Zacarías y profetiza, cuando nace Juan el profeta. Luz le resplandeció a un pueblo, nos visitó de alto la aurora. Él nos envió un libertador para darnos libertad de ¿qué? La libertad de la muerte que operaba en el hombre, y le enseñó todas las inmundicias, todas las obras del conocimiento del mal, de esta ciencia del conocimiento del engaño, de la mentira, porque lo primero que le enseña, ¿no es cierto?, y le introduce la mentira a Eva, le mintió desde el principio, y así lo dice las Escrituras. Y le habla a su pueblo en el capítulo, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 8, en este mismo capítulo, en Juan capítulo 8 del verso 31, que nuestro Mele le está hablando a su pueblo y le dice, bueno, si vosotros me obedeces el mensaje, oyes y perseveres y empiezas a caminar a obedecer, seréis verdaderamente mi discípulo. Dios se produce, ¿no es cierto?, una enseñanza, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de la cautividad. Nuestro Padre viene poderosamente. Si pones atención al Hijo y empiezas a obedecer al Hijo, nuestro Padre empieza a cumplir, ¿no es cierto?, porque Él no miente la veracidad de lo que Él va a hacer. Si tú obedeces, si tú le reconoces, si tú te arrepientes, y así lo dice nuestro Melech en Marcos capítulo 1, verso 14-15. Después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Melech desde el desierto, cuando estuvo con el enemigo, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, 2 puntos, el tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas, y el reino de los cielos se ha acercado, sí, porque el Ruach estaba sobre él. Arrepentimiento y obediencia. Obediencia y arrepentimiento. ¿Vio? Entonces, nuestro Padre, por medio de su Hijo, viene a dar la libertad, viene a conceder al hombre por medio de su Hijo, en su gran amor y por su mucha misericordia, la libertad del hombre, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Así lo dice Juan capítulo, en la primera carta de Juan capítulo 3 del versículo, de ahí en adelante. Ahora somos hijos de nuestro Padre. Y nos vino a deshacer, Él vino a dar la libertad. Y bueno, todo aquel que es nacido por la simiente mediante el poder de la palabra, el que pone oído, es nacido por la voluntad de nuestro Padre, por la simiente. Y la simiente es la vida del Mashiach. Ahí está, ahí nació la simiente. Y no es cierto, y esa es la vida del reino de los cielos. Y nuestro Padre nos concede la vida del reino de los cielos por medio de la obra del sacrificio, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, sea libertado de las tinieblas y se le sea concedido la vida del reino de los cielos. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo. Él viene a darte libertad. No, Él viene, ¿no es cierto?, a hacerte un acomodo para que tú sigas, ¿no es cierto?, viviendo y celebrando estas fiestas del mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Nuestro Padre te conceda conocimiento, entendimiento y comprensión para que puedas recibir este glorioso beneficio de la libertad
y sea sacado de ahí de dentro de ti la condenación y el juicio eterno, y se establezca la misericordia de nuestro Padre por medio de su Hijo, Hijo de nuestro Padre. Una grande bendición, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.